En el auditorio ya vamos a dar inicio al conversatorio Un nuevo pacto digital entre algoritmos y leyes. Gracias por asistir, por estar presentes acá en el auditorio Camilo Torres del edificio 201. Muy buenos días para todas y para todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Un nuevo pacto digital entre algoritmos y leyes, un espacio para reflexionar desde la academia, cuestionar y proponer sobre este que es uno de los temas más cruciales y más actuales de nuestra época, y la convergencia entre la inteligencia artificial, la protección de datos y el derecho. Quiero saludar a quienes se encuentran acá acompañándonos en el auditorio Camilo Torres del edificio 201 de nuestra Universidad Nacional de Colombia, también a quienes se unen a esta hora a la transmisión que estamos haciendo a través del canal de YouTube de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en nuestro canal @FDCPS-UNAL. Gracias a todas y todos por estar conectados. Voy a saludar a quienes nos acompañan hoy en la mesa principal y en la moderación. Se encuentra el profesor Andrés Abel Rodríguez Villabona, doctor en Derecho Público de la Universidad Grenoble Alpes en Francia, magíster en Derecho Público de la Universidad de París, magíster en Filosofía del Derecho de la Universidad de París II y abogado de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad es decano y profesor asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, coordinador académico de la maestría y la especialización en Derecho Constitucional de nuestra facultad, director del Grupo de Investigación Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia de CONS, a cargo de la organización de este evento, codirector del Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia de esta universidad. Saludo también al profesor Jason Torres, él es abogado y magíster en Derecho de nuestra Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado también, se ha desempeñado como director de proyectos en el área de Derechos Humanos, Justicia Transicional y Ordenamiento Jurídico en instituciones como la Defensoría del Pueblo, el PNUD y el Ministerio del Interior. Ha participado como conferencista en universidades nacionales e internacionales, dentro de las que se destacan la Universidad de Constance, la UNAM y la Universidad de Valencia. Saludo también a Emily Pedraza Ochoa. Ella es estudiante de pregrado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, auxiliar judicial en la Corte Constitucional de Colombia, estudiante líder del Grupo de Investigación Derecho Constitucional y Derechos Humanos de CONS, estudiante líder del Semillero de Investigación Alan Turing. También le damos la bienvenida. Saludamos a Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos. Bienvenido, profesor Lorenzo, él es catedrático de Derecho Constitucional, profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia, doctor y licenciado en Derecho, máster en especialidad de Derechos Fundamentales en Barcelona, licenciado y diplomado de Estudios Avanzados de las Ciencias Políticas. También nos acompaña en la mesa principal Claudia Viviana García Vargas. Ella es abogada con más de 12 años de experiencia con la Autoridad Colombiana de Protección de Datos Personales, en donde su último cargo desempeñado fue el de directora de Habeas Data. Actualmente, además de profesora en universidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Externado, se desempeña como líder académica en una compañía de tecnología dedicada a la generación de contenidos jurídicos y tecnológicos. Además, también es la líder en implementación de programas de gestión integral de datos personales en esta compañía. Es especialista en gerencia internacional con maestría en sistemas y servicios de la información y auditora certificada en seguridad de la información y ciberseguridad. A todas y todos, gracias por acompañarnos hoy. Les dejo con nuestros moderadores, el profesor Jason Torres y el profesor Andrés Abel Rodríguez Villabona. Muy bien, buenos días a todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento muy especial por
por acompañarnos el día de hoy, a pesar pues de las dificultades que saben que estamos experimentando. Pero bueno, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Un saludo también especial a las personas que están conectadas y por supuesto pues un saludo muy especial a nuestras invitadas, invitados el día de hoy, la profesora Claudia García, el profesor Lorenzo, a Emily, el profesor Jason, especialmente al profesor Jason por la iniciativa y a Emily por la iniciativa de impulsar este evento. De la que nos vamos a ocupar es una temática que está pues no solamente afectando en general pues a la sociedad y a diversas profesiones, sino particularmente al derecho y a la ciencia política, como hemos tenido ya pues con algunos de ustedes la oportunidad de señalar en diferentes asignaturas y en otros contextos. Si ustedes revisan por allí esas listas que se inventan a veces los medios de comunicación de las profesiones que van a desaparecer, pues por ahí aparece en ocasiones la de derecho, la profesión de abogado, sí, la profesión jurídica. Claro, la gran pregunta cuando uno lee este tipo de informaciones es ¿cómo concibe la profesión jurídica la persona que escribió ese informe o que las personas que diseñaron ese informe, por supuesto, porque si se piensa el jurista en función pues de la memorización de contenidos normativos, de su, digamos, referencia simplemente textual, pues evidentemente una herramienta de informática pues hace mucho mejor eso que un ser humano, pero seguramente y eso pues lo digo especialmente aquí para los egresados de la Facultad de Derecho y también los de Ciencia Política, la concepción que nosotros aquí tenemos sobre la profesión jurídica y sobre la politología, pues va mucho más allá de la memorización o el análisis de contenidos textuales y pretende también asumir pues una visión más analítica, más propositiva y crítica que permita entender precisamente el impacto de este tipo de herramientas, particularmente en el ámbito de los derechos humanos, de los derechos constitucionales y del uso de este tipo de herramientas en la profesión jurídica y también, por supuesto, en el ámbito de la ciencia política. Eso es en parte lo que vamos a tener la oportunidad de analizar, de ver. Somos todos, de alguna manera, todas y todos sujetos digitales y en este mundo pues del uso de diversas herramientas informáticas, pues nuestra voz como ciudadanas y ciudadanos también se tiene que sentir, también se tiene que hacer oír para exigir la garantía de los derechos vinculados a libertades muy importantes, pero ahora en estos nuevos contextos, pero también como abogadas y abogados, politólogas y politólogos, con esta visión crítica que nos permita no solamente entender y comprender el fenómeno, sino también abordarlo de manera propositiva. Por eso nos da mucho gusto tener la oportunidad de escuchar a Emily, a la profesora Claudia, al profesor Lorenzo, que realmente son expertos en la materia, han venido trabajando estas cuestiones y por eso voy a cerrar aquí esta breve presentación, esta breve introducción, agradeciéndoles nuevamente a nuestras y nuestros invitados y para tener más tiempo para oír sus aportes. Entonces, muchas gracias y muchas gracias de nuevo a todas y todos por estar acá presentes. No, muy buenos días a todos, les agradezco su presencia, la verdad me encuentro muy feliz y emocionado de tener aquí a estos dos colegas y amigos, además en un camino que ha sido largo, pero que con los méritos y el esfuerzo pues tenemos la dicha de que podamos compartir este espacio. Sin más, solo agradecer al señor decano por el acompañamiento y el apoyo en estos temas y desde luego por la aquiescencia y el cariño del profesor Cotino. Siempre le diremos profesor y profesor será toda la vida. y desde luego a nuestra entrañable compañera y profesora, la profesora Claudia García. Esperamos que estos espacios se puedan repetir y que tengamos otras oportunidades de conversar sobre estos temas.
Sin más, pues le doy la palabra al profesor Cotino. Bueno, muchísimas gracias, querido decano, querido profesor Jason Torres, Claudia, querida directora del semillero Alan Turing y, bueno, profesores y colegas que hay. Antes de empezar mi intervención en concreto, pero sí que quería, pues, no solo agradecer la acogida, y no saben ustedes las sensaciones que produce cuando alguien vuelve a un sitio después de unos años. Y si les digo la verdad, la emoción que me produce también es saber que en buena medida ustedes están ahí en parte por culpa mía. Y en parte por culpa mía, porque hace ya no menos de 10 años, pues empezamos una colaboración con la Universidad Nacional y gracias a Andrés Abel, al querido decano que había entonces, a Jason, pues aprovechando unas primeras visitas, intentando visibilizar la importancia que tienen las nuevas tecnologías y el derecho a las nuevas tecnologías, pues nació un curso que ha tenido continuidad. Derecho de TICs, derecho de datos, se implantaron gracias a, pues, esas coincidencias que tiene la vida, se conjugaron varios astros y por la presión y el liderazgo desde el decanato y ver que algo ya se mantiene estable y no solo estable, sino creciendo. He tenido ocasión en los últimos años, pese a la pandemia, etcétera, pues hemos seguido participando casi anualmente en alguna conferencia, aunque fuera online, hemos podido continuar. Pero es que además los primeros cursos de Derecho TIC fueron aquí, en esta misma sala, que ahora está mucho más bonita, mucho más renovada, pero no ha perdido nada, en nada la esencia de esa sala. Entonces, pues, sinceramente, cuando uno ya empieza a peinar canas y pasa los 50 años, pues se da cuenta de que lo que más le impresiona es haber sembrado algo y haber dejado alguna semilla que pueda ser tan importante. O así me lo parece. Y sobre todo ver que estáis creciendo. Estáis creciendo en esta materia. Hacía el decano referencia a la importancia de la inteligencia artificial en la profesión jurídica y yo ahí les voy a decir la verdad. Yo ahora ocupo una posición que realmente es bastante importante en España, la presidencia de la Agencia de la Protección de Datos, pero solo desde hace 3 meses. Pero soy bastante destacado en España y por eso, entre otras cosas, me eligieron, porque no solo por mi conocimiento en el ámbito de los derechos fundamentales, en el ámbito digital, sino también porque en los últimos años, desde 2017, probablemente la primera persona en España que abordaba el derecho de la inteligencia artificial y la parte del legaltech o el uso por los abogados, y ustedes están ahí y saben que es imposible ya no utilizar la inteligencia artificial generativa. Yo, de hecho, lo que quería transmitirles es que aún recuerdo, fíjense ustedes como uno se va haciendo mayor, recuerdo a profesores diciendo en clase que no se usara la Wikipedia. Eso no se podía utilizar, que eso no era fiable. Fíjense ustedes, bueno, no es que ahora la Wikipedia es algo irrisorio en comparativa con lo que estamos hablando de ChatGPT, Notebook, etcétera, etcétera. Pero yo desde el primer día les decía, no, les obligo a utilizar la Wikipedia y a detectar si hay algo malo. Y les obligaba a mis alumnos hasta hace unos meses a usar ChatGPT. Y a los profesores nos debemos obligar a utilizarlo para saber cómo enseñar, porque es muy difícil enseñar actualmente. No solo evaluar, que ya saben ustedes que es complicado evaluar habiendo estas herramientas, pero sobre todo, ¿qué es lo que queremos que se aprenda? No es una reflexión sencilla, pero sí que les voy a transmitir, con esa visión de apertura, les voy a transmitir algo que incluso me llamó la atención porque yo aparezco en Internet, en Google, etcétera, con muchas referencias por mi profesión académica, pero me llamó la atención que había llegado un mensaje que les voy a repetir. Es que en el ámbito judicial, en el ámbito de la abogacía, ha habido una resistencia también, como en todos los demás ámbitos, bajo la idea de, yo le llamo el bicho bola. Yo jugaba antes que no había móviles, se jugaba pues en la calle y había unos bichitos muy divertidos, los tocaba y se hacían bola. Entonces nos parecía muy divertido aquello. Pero yo veo esa reacción con la inteligencia artificial en todas las profesiones, bajo el lema, no os preocupéis porque el humano siempre lo hará mejor. Y yo os quiero transmitir, posiblemente sí, pero eso de que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, claro que sí, si no la utilizas. O sea, todos vosotros que estáis utilizándola, aprender y hacerlo bien. Y al que reaccione con la reacción del bicho bola, no, yo es que la he utilizado y me ha dado un resultado malo, se lo he inventado, dile, pues úsala bien, porque igual es que te falta aprender a usarla mejor.
o a detectar, y por supuesto ustedes están aquí para, entre otras muchas cosas, detectar y dirigir el uso de la inteligencia artificial, porque no sabrán, no sabrán ustedes si lo está haciendo bien bajo las riendas las deben llevar ustedes, pero si no tienen el conocimiento suficiente, no podrán saber si lo está haciendo bien o mal. Pero vamos, les quería transmitir esa idea por cuanto al uso en nuestro ámbito y en la profesión jurídica. Yo dejé mi cargo y estaba dirigiendo el libro blanco de la inteligencia artificial para el Consejo General de la Abogacía de España, lo dejé ya todos los objetivos definidos y a un equipo, porque creo que hay que apostar claramente y también desde la docencia. Y luego, por ejemplo, también les diré, solo llevo 3 meses presidiendo la Agencia Española de Protección de Datos. A los 15 días hemos empezado ya el plan de inserción de inteligencia artificial en una administración pública. Y no solo porque a todos nos faltan recursos, entonces hay que apoyarse, ya que es difícil a veces que los recursos vengan de fuera, pues vamos a ser más productivos. Y les cuento esto también como disposición. Y en la agencia que ocupo, y es algo de lo que también tenemos que hablar hoy, se está empezando a usar inteligencia artificial en todos los lados, en el sector público y en el privado. Y no siempre se está haciendo bien. No se está haciendo de manera programada, con una gobernanza adecuada. Se está detectando claramente un doble uso, ese uso informal de cada trabajador en lo suyo, pero sin conocimiento o estructura desde la empresa o desde la administración. Y eso obviamente pues no puede ser. No puede ser, y hoy ya hablando de lo que a mí más me ocupa, porque está en juego muchos derechos. Y si se hacen mal las cosas, se están lesionando o impactando en derechos. Y entonces, en mi casa, en la Agencia Española, estamos insertando desde ya un plan, y ya muy pronto, en muy pocos meses, ya vamos a tener resultados, que queremos ser ejemplo para todo el sector público en España de cómo se deben hacer las cosas, y bien, cumpliendo con el derecho, que para eso estamos. Y además, no solo desde la teoría, porque esa es otra de las cuestiones que en la universidad a veces nos falla un poquito. Es muy fácil escribir de cómo se tienen que hacer las cosas según el derecho, pero luego la realidad es que hay que aplicarla. Yo ahora estoy en el mundo más prosaico de que las cosas hay que aterrizarlas y concretarlas. Pero también queremos hacer una guía de que se vea que quien les está diciendo cómo tienen que cumplir el derecho saben los problemas de la realidad, porque nos los estamos topando desde el primer día. Vamos, lo transmitía esto como ejemplos que yo quiero transmitir de que hay de haber una apertura hacia adelante, pero, como se decía, en España había un anuncio, no me acuerdo de qué, de unas ruedas de vehículos, que decía, la potencia sin control no sirve de nada. La inteligencia artificial tiene un potencial brutal. Yo no quiero ser exagerado, pero ya hace años, recuerdo ya hace 5 o 6 años que hablamos de antes y después de Cristo, cuando para medir la cronología de la humanidad, y sin duda alguna va a haber un antes y un después de la inteligencia artificial. No es cualquier tecnología más. Y no es fácil cambiarnos, tenemos que estar con la mente abierta, y esta potencialidad brutal que tiene la inteligencia artificial, el derecho, y a veces hablan de la ética, yo soy más del derecho, ya los que les interesa la ética, pues que se acerquen más a la ética, pero creo que el derecho debe aterrizar, potenciar la inteligencia artificial, pero reconducirla hacia los fines que nos interesan a la humanidad y, entre otras cosas, para hacer más efectivos los derechos. Hacer más efectivos los derechos y, además, garantizarlos. Lo digo porque también en esa reacción típica del bicho bola, y sobre todo en me hablaban ahora del colega que está ayudando a enseñar también programación y código a juristas. Creo que es una iniciativa excelente. Pero lo que quería transmitir, una de las proyecciones de esa reacción bicho bola entre los juristas, es que nos lleva muchas veces a que la ignorancia en la Edad Media o antes, pues cuando había algo que no se entendía, algún descubrimiento científico, se decía que era magia, ¿no? Pues ahora yo, sinceramente, a mí me sigue pareciendo mágico lo que veo y cómo utilizo la inteligencia artificial. Cualquier ingeniero les puede explicar que no hay magia, esto funciona así, esto funciona por todos estos sistemas, y es muy bueno conocerlo. Pero digo, quería transmitir la idea de que los juristas no estamos cómodos en el ámbito tecnológico, no es nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra cabeza no está tan bien adaptada para entender bien los problemas, y entonces muchas veces la ignorancia nos lleva a una resistencia y a ver más peligros que a lo mejor, más peligros que los que los hay y muchos, y sobre todo también la reacción de esto no se puede hacer porque la ley no lo permite, y en verdad esa reacción a veces es por pura ignorancia.
La ley, obviamente, y los derechos fundamentales no permiten muchísimas cosas, pero un buen jurista es el que intenta facilitar que la innovación, dentro de con ese control, esa potencia con control, pero intentar ver las vías por las que se pueda avanzar. En ese sentido, quería también transmitir que tengamos cuidado por nuestra ignorancia general, yo al menos hablo en primera persona del ámbito tecnológico, que no se convierta en un freno ignorante a la innovación. Y obviamente, una vez dicho todo esto, ahí es cuando entra el derecho, que debe estar para poner los límites, las condiciones y los requisitos, pero siempre con una posición pro innovación en todo aquello que nos pueda beneficiar. He hecho una introducción muy larga y lo que quería también señalar, yo ya he venido a hablar para lo que tenía que hablar, que me han dicho que les hablara a ustedes del reglamento de inteligencia artificial, pero casi no sé si va a invitar por si igual están más cómodos si quieren mantenerse aquí o preferís pasar a... Igual. Bueno, pues... ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo está yendo ahora ese tema allá? Yo creo que sí. Sí. Y así, pues, por si queréis, que por ahí estaréis. Gracias. Bueno, también tengo que aprovechar porque, como no he dejado de ser profesor, pero llevo 3 meses que no tengo tanta ocasión de dirigirme a alumnos, pues voy a aprovechar y hacerlo como siempre lo hago en mis clases, que suele ser de pie. Bien, les voy a hablar, y si me permitís, os voy a hablar de la regulación de la inteligencia artificial. No me voy a centrar en el tema que hoy por hoy es más propio, que es la conexión entre el régimen de protección de datos e inteligencia artificial, que es enorme y es mucha. Y de hecho solo diré esto, que la regulación de protección de datos normalmente es el comodín que sirve como primera línea de defensa regulatoria cuando hay nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque normalmente es una normativa que aplica a cualquier... Es muy difícil escaparse a la aplicación de la normativa de protección de datos cuando se está haciendo algo con tecnologías. Es muy difícil, o al menos la parte que nos suele interesar porque impacta en derechos fundamentales, es muy difícil que no haya un tratamiento de datos con esa tecnología. Pasó con las redes sociales. Pues la normativa, que esencialmente no es la única, pero se aplica a redes sociales y a plataformas, pues fue la protección de datos. Pasó con la nube. Pasó con otras tecnologías destructivas, con el IoT, etcétera, pues digamos que el derecho de protección de datos absorbe y mucho cuando hay falta de regímenes jurídicos. Pero sí que, por ejemplo, en Europa, más reciente, tenemos normativa de plataformas muy concreta y que aborda muchísimas cuestiones que no son solo de protección de datos. Están también muchos intereses jurídicos en juego, como pueda ser la desinformación, los ciberdelitos, etcétera, pero la protección de datos absorbe y mucho el tratamiento jurídico. Y con la inteligencia artificial ha pasado, yo siempre, cuando estaba en alguna conferencia y oía a algún profesor, no, es que la inteligencia artificial no está regulada. Digo, pues mira, lo siento mucho, pero es que ya solo la normativa de protección de datos proyectada a la inteligencia artificial condiciona muchísimo cómo se tienen que hacer las cosas. Pero obviamente no alcanza todo. Y en Europa, como ahora vamos a explicar, se ha regulado la inteligencia artificial y ahora está empezando a entrar en aplicación esta normativa. Entonces, en esa normativa me voy a centrar sin perjuicio de decir que la normativa de protección de datos influye y muchísimo en la calidad de los datos con los que se tenga que entrenar las inferencias de un sistema de inteligencia artificial, los resultados, si son datos, pues por ejemplo, que han hecho un perfil de Lorenzo Cotino para ver si trabaja o no en una empresa, o utilizada en el ámbito educativo,
o para saber si se copia o no se copia en un proceso educativo, o aplicada a las personas, normalmente todos esos resultados de la inteligencia artificial obviamente son datos personales y que van a tener que también cumplir con todos los principios de protección de datos o el principio de calidad de los datos. Pero eso por poner un ejemplo, el principio de transparencia y explicabilidad. Hoy por hoy, como ahora explicaremos, esto tiene reflejo en el reglamento europeo, pero es un principio clásico de la protección de datos. El principio de transparencia, que además ahora se ha hecho mucho más intenso respecto de la explicabilidad. Básicamente el derecho a saber que eres sometido a un sistema de inteligencia artificial que está procesando datos sobre ti y saber cómo los está haciendo, cómo funciona el sistema y tener capacidad jurídica para poder reaccionar ante ese sistema, que es el que está decidiendo si te dan un crédito, si entras en la universidad, si tienes una nota mejor o peor, o si progresas en el empleo. Es decir, hay muchos ámbitos donde afecta, nos impacta la inteligencia artificial. Pues este principio de transparencia y explicabilidad es un principio básico de la regulación de la inteligencia artificial y procede de la protección de datos. Y eso por poner algún ejemplo. Principios clásicos de la protección de datos proyectan ahí. Y la capacidad que tengamos de reaccionar frente a estos sistemas, pues por resumir muy mucho, es lo que ya es una regulación que existe y que afecta al diseño de todos los sistemas. El principio de privacidad en el diseño, que hoy en día pues, se habló en la Unión Europea de ética en el diseño, básicamente porque ahora ya nos hemos dado cuenta que no se trata solo de la protección de datos, sino que hay muchísimos derechos, entre otros la no discriminación algorítmica, la evitación de los sesgos. Si tú trabajas con un sistema de inteligencia artificial con datos erróneos que no son de calidad o el sistema no los procesa correctamente, los resultados del sistema no van a ser adecuados, no va a funcionar bien, va a generar sesgos, errores y, en su caso, discriminaciones. Todo esto ya está también en la normativa de protección de datos. Pero bueno, no me voy a extender mucho más en lo que no es mi tema, sino que nos vamos a centrar en explicar un poquito hacia dónde va la regulación de la inteligencia artificial. Les he hablado en la página web que tenían antes, o simplemente en Google ponen mi nombre y les llevaría pues, a los libros que están en abierto, prácticamente todo lo que he publicado, y, por ejemplo, este libro, el Tratado sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial, sería más una amenaza que una invitación a leerlo, porque son 38 autores escribiendo pues, más de 1000 páginas sobre un reglamento que es extraordinariamente complejo. Está en abierto desde hace unos meses y se va a publicar ahora en inglés en Italia, pero también les hablaba de transparencia, explicabilidad algorítmica, por ejemplo. A ver qué ha pasado aquí. Bien. Es entre otros, pero también podrán ver derechos fundamentales ante la inteligencia artificial y otras obras bastante interesantes para estos temas. Ya, aparte de remitir a estos recursos que están en abierto, para ubicar un poquito el reglamento de inteligencia artificial, es un trabajo de muchos años. Un trabajo de muchos años que a partir de los años 2016-2017 en la Unión Europea pues se dan cuenta de que aquí, a diferencia de la reacción, también les transmitiré una idea. Tardamos muchísimo, con los inicios de Internet, se tardó muchísimo en que hubiera una regulación de los problemas básicos. Y eso generó que se generaran gigantes tecnológicos que ahora son los de la inteligencia artificial porque no había ese control que necesita la potencia. Esa idea que les transmitía, que la potencia sin control pues es muy peligrosa. Y tardamos décadas incluso en regular en Europa y en otras partes del mundo los elementos clave de Internet y de distintos fenómenos como redes sociales, etcétera. Con la inteligencia artificial, obviamente nunca se llega a tiempo, pero en la Unión Europea desde 2016-2017 se empieza el camino para regular. Se parte de la idea también de como les llamaba, se lanzó el mensaje de que la Unión Europea hacer una marca de inteligencia artificial confiable, basada en la ética, en el diseño, transmitir pues que íbamos a desarrollar un modelo propio de inteligencia artificial. Yo les diré que ciertamente aquí lo que hay es una dinámica compleja. Se dice que China fabrica, que Estados Unidos innova y que la Unión Europea regula. Y no les falta alguna razón, salvo que ahora China no solo fabrica, sino que también innova. Innova y mucho en materia de inteligencia artificial. Y en cambio, ¿por qué les digo esto? Porque la realidad es que la Unión Europea no es en absoluto líder tecnológico en materia de inteligencia artificial. Son muy pocas las empresas distinguidas en esta materia comparado con la región de Asia y con la región de Estados Unidos. Y entonces, claro, también se puede ver
que es pegarnos un tiro en los pies en el ámbito de la innovación cuando estableces una regulación, no solo el Reglamento de Protección de Datos, que ya condiciona y mucho los desarrollos tecnológicos, sino añadir una normativa específica a una tecnología. Y esto es un debate que está vivo, aún está vivo. Pero la Unión Europea ha decidido que ese camino pues, tenía que empezar y empezar pronto. ¿Por qué? Por también intentar influir en el mundo. Lo que se llama el efecto Bruselas. El efecto Bruselas es que obviamente la Unión Europea solo tiene capacidad para regular en el ámbito que le corresponde, pero sí que es cierto que ha influido en todo el mundo. De hecho, Iberoamérica es un gran ejemplo de ello. Las normativas de protección de datos, en muy buena medida, están influidas por la normativa europea. De hecho, ya hay más de 20 estados de Estados Unidos que tienen regulaciones de protección de datos que se van asemejando cada vez más a la europea. Es decir, la Unión Europea, que no es que sea nada especialmente importante en el mundo, cada vez menos importante, pero intenta influir también en el mundo protegiendo sobre todo la idea de los valores, la dignidad humana y los valores democráticos de los derechos fundamentales. Y sobre todo en este ámbito, pues también es cierto, ya que no vamos a ser líderes tecnológicos mundiales, sí poder ser líderes en cómo debe desarrollarse una tecnología cumpliendo con los derechos fundamentales y los valores democráticos. Entonces, esa es un poco la filosofía que tiene, es decir, hacer la necesidad virtud. No somos los primeros en tecnología, pero intentar ser los primeros en una tecnología respetuosa de los derechos humanos. Esa es un poco la filosofía de la Unión Europea. Y también todo se ha dicho desde el ámbito económico. La inteligencia artificial, como les he dicho, es falso que no tenga una regulación, pero no tiene toda la seguridad jurídica que se necesita. Estamos hablando del ámbito más importante económico del siglo XXI, el desarrollo de la inteligencia artificial. Y que no haya normas, eso tampoco es bueno para el mercado. Es decir, hay detractores, hay quienes están en contra de la regulación porque creen que la regulación frena la innovación, pero también les digo que innovar sin un ecosistema de seguridad jurídica no es bueno. No es fácil hacer inversiones si no están las reglas del juego. Hay quienes prefieren incluso reglas malas, pero que haya reglas. Lo digo porque la inexistencia de reglas no beneficia a nadie. Pero también, y como veremos, yo sí que estoy de acuerdo en general con la regulación de la inteligencia artificial en Europa, porque es que lo que se está regulando es esencialmente la inteligencia artificial más peligrosa, la que impacta de manera más fuerte en los derechos fundamentales. Y lo que hasta puede parecer insensato es el no regularla cuando nos está condicionando de manera tan importante en derechos fundamentales. Es raro pensar, posiblemente dentro de unos años miraremos hacia atrás y decir, ¿cómo durante tantos años no había regulación para esos desarrollos? Posiblemente. Pero bien, esto es un poco lo que explica cómo se ha llegado al reglamento de inteligencia artificial bajo esta lógica de la ética en el diseño. Yo también les diría, porque en España esto es muy importante advertirlo, en España hay más de 120.000 profesionales de la privacidad registrados como delegados de protección de datos, etcétera. Es decir, no es un colectivo pequeño y hay muchísimos más que están en el ámbito de la tecnología. El derecho de protección de datos es muy importante y no les voy a decir yo lo contrario, pero hay muchos profesionales y ustedes a lo mejor ya tienen conocimientos de protección de datos, entonces nos genera un falso amigo. Miren, ayer mismo estaba en Cartagena de Indias y hablaba con un colega brasileño y portugués. Y lo cierto es que uno dice, hombre, son lenguajes, nos entendemos, y cuando llevas un rato dices, pues yo creo que no he entendido nada. ¿A qué me refiero? Hay falsos amigos. ¿Y por qué les digo esto? La gente que viene del mundo de la protección de datos lee el reglamento de inteligencia artificial y dice, esto me suena mucho, yo creo que lo entiendo. Y normalmente no se enteran de nada. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar, se lo explicaré también en adelante. Aunque suene parecido, la lógica de regulación del reglamento de inteligencia artificial es muy diferente. Para entendernos, es la lógica de la regulación que hay en Europa para los productos peligrosos para que se puedan comercializar en la Unión Europea. Dígase un juguete, un ascensor o un aparato eléctrico. Igual han visto un simbolito que pone CE en algunos productos y eso es porque cumplen unos estándares técnicos obligatorios para que ese producto que tiene alguna peligrosidad se pueda comercializar en la Unión Europea. Y esto tiene una regulación que es muy desconocida y muy aburrida.
Y los profesionales de protección de datos no teníamos ni idea de ese tipo de regulación. Y tiene una lógica que es la que sigue este reglamento. Es decir, este es un reglamento que regula a los fabricantes de productos y a los que instalan esos productos. Y sigue esa lógica. Entonces, no es ni mucho menos un reglamento que regula derechos y garantías para las personas que utilizamos esos productos, sino que está pensado para el fabricante. Entonces, si no se entiende esa lógica, que mucha gente que lee y que incluso da conferencias sobre el reglamento de inteligencia artificial, no entienden esta norma. Es un poquito compleja. A esto me refería, como les decía, igual les suena este simbolito, que está en muchos productos, y es que para poder tener este simbolito hay que tener una llamada de evaluación de conformidad para que demuestre que cumple las medidas de seguridad. Dicho esto, el ámbito del reglamento de inteligencia artificial, diré algo respecto del ámbito, sigue un poco el modelo del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Básicamente, y señalando lo más esencial, es una norma no solo que busca influir en Europa, por ejemplo, en Brasil están a punto de aprobar su regulación de la inteligencia artificial y siguen muchas cosas del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. Pero no porque el reglamento les obligue, sino porque las partes que les ha interesado lo han querido así. Eso es una influencia. Pero, digamos, luego está el ámbito extraterritorial. Es una norma que ya con el reglamento de protección de datos se hizo. Y es que no solo afecta a la Unión Europea, sino que afecta a todo el mundo siempre que quiera colocar sus productos en la Unión Europea. Y esto es importante. Es decir, ¿es una norma que afecta a Estados Unidos? Claro, si en Estados Unidos quieren colocar sus productos de inteligencia artificial en Europa, sin duda. Sin duda. ¿Le afecta a China? Por supuesto, bajo la misma lógica. Eso ya pasa también con la protección de datos en líneas generales. Ahora bien, hay algunos ámbitos excluidos, como pueda ser todo lo relativo a defensa y seguridad nacional. Precisamente publiqué en Colombia, hace ya más de un año, uno de los primeros trabajos sobre el uso de inteligencia artificial y sistemas autónomos en materia militar, que ahí hay mucha, como pueden imaginar, mucha tela que cortar. Es un tema muy interesante, pero no quedaría afectado por este reglamento de inteligencia artificial. No es que no sea importante, pero digamos que no se han metido en la regulación de temas de seguridad nacional. También el ámbito de investigación está excluido. También se habla de que está excluido, muy parecido en protección de datos, el uso doméstico de la inteligencia artificial. Esto también pasa con protección de datos, que está excluida de la aplicación, pues lo que sean tratamientos de datos domésticos. ¿Esto es importante? Puede ser importante. Uno dice, pues mira, el uso que estoy haciendo de ChatGPT en mi casa pues no es importante. Pero si yo estoy usando ChatGPT, a lo mejor, y ahora veremos el ámbito importante de este reglamento, en el ámbito profesional, entonces ya no estaría excluido. Es decir, es una exclusión que puede ser importante, pero no es muy amplia. Aquí no voy a entrar en mucha profundidad, porque además tenemos poco tiempo, pero sí que habría que detallar el concepto de inteligencia artificial. Y cuando digo habría, se está detallando. No hace más, este mismo año ya hay un documento de la Comisión Europea detallando el concepto de inteligencia artificial. Esto tiene toda su lógica. Si tenemos un reglamento de inteligencia artificial, solo aplicará a sistemas de inteligencia artificial. Con lo cual hay que hilar muy fino para saber qué son sistemas de software, sistemas automatizados, etcétera, que no sean de inteligencia artificial, ya no les aplica. Con lo cual no es una pregunta cualquiera. No voy a entrar en muchos detalles. Tenemos aquí pues, un concepto que se ha consensuado con la OCDE. Se intenta buscar un concepto homogéneo de inteligencia artificial. Y pues aquí tienen un sistema basado en una máquina que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere. Es decir, un sistema que infiere a partir de unos insumos, a partir de la entrada que recibe, infiere resultados como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. Es decir, un sistema automatizado que a partir de unas entradas genera resultados, contenidos, decisiones, toma decisiones que puedan influir en entornos físicos o virtuales. Y esencialmente, y aquí está la clave, hay varias claves para el concepto de inteligencia artificial,
está sobre todo la capacidad de aprendizaje o la autonomía, entre otros elementos. No me puedo extender mucho, pero ¿por qué hablamos de regular una tecnología cuando llevamos décadas usando software y software muy complejo, que también es muy peligroso, puede generar muchos impactos? Aquí digamos que el punto distintivo que le da una peligrosidad mayor es que estamos ante unos sistemas que tienen capacidad de aprendizaje y que tienen cierta autonomía. Y por eso estamos pensando que estamos pudiendo llegar a jugar con fuego, porque a diferencia de un software que es totalmente predictivo, que siempre a la misma entrada, si pones la misma carne picada, sale la misma salchicha de manera automática, sin ninguna posible variación, pues eso tiene que una regulación necesaria, pero digamos que es menos peligroso a que el sistema tenga capacidad de autoaprendizaje y autonomía, y que hay que controlar esa autonomía. Por eso digamos que el concepto de inteligencia artificial pues es importante. Pues bueno, se ha llegado a un acuerdo sobre el concepto, pero aún así hay que entrar en muchos detalles técnicos que hacen depender si se aplica o no toda la normativa. El modelo de regulación, y esto ya lo he adelantado. La Unión Europea, aunque algunos, lógicamente, cada uno tiene opiniones, digan que nos estamos limitando en la innovación, pero lo cierto es que la regulación de la inteligencia artificial es limitada. ¿En qué? Solo se quiere regular lo más peligroso, detectar, y el modelo, esta es la versión más simple, luego se ha ido complicando, es decir, usos prohibidos, inaceptables, no es no, esto no lo vamos a permitir. Y se detalla un listado de lo que se considera que es inaceptable. Y entonces, eso entró en vigor ya hace unos meses y en agosto entra ya la posibilidad de que las autoridades competentes persigan, localicen y persigan y sancionen y bloqueen los usos prohibidos, que son importantes. Se ha llegado a un consenso de una lista de cuáles son prohibidos. Ese es el primer modelo, ahora detallaré algunos. El segundo bloque sería semáforo amarillo. Y aquí es donde se centra, yo diría, el 90% del reglamento de inteligencia artificial. No están prohibidos, pero aquí detectamos un listado de, un poquito más complicado, pero 25 usos de alto riesgo, y también se considera de alto riesgo cuando se incorpora inteligencia artificial a productos peligrosos. Dígase productos sanitarios, productos de salud, un marcapasos controlado con inteligencia artificial, un dispositivo de seguridad de vigilancia de una central nuclear, por decir algo, incorporación de inteligencia artificial en un juguete, en un ascensor, por decir algo. Esos son peligrosos y se consideran también de alto riesgo. Ahora entraré un poquito en algún detalle más. O, por ejemplo, sistemas del sector público que deciden si uno recibe o no recibe una subvención, o si recibe o no recibe asistencia médica. Ese tipo de usos se considera no están prohibidos, pero se detecta que realmente son peligrosos. Bueno, uso en el ámbito laboral, uso en el ámbito educativo. Inciden tanto en derechos fundamentales que se dicen no están prohibidos, pero van a tener que cumplir todos unos estándares de calidad de producto para que se puedan comercializar en la Unión Europea. Y ahí es donde incide el 90% del reglamento de inteligencia artificial. Los sistemas de alto riesgo. Y luego, semáforo verde, sería los sistemas que no están prohibidos y que no son de alto riesgo. Y entonces, como regla general, el reglamento de inteligencia artificial no aplica. Se dice que son el 90%. Es muy difícil medir de cuánto hablamos. Se dice, el propio reglamento partía de que estamos hablando de un 90%. Cuando ya es en el sector público es difícil. Es decir, ojo, en el sector público de inteligencia artificial que juega con nuestros derechos, pues probablemente ahí se habla de 1/3 de los sistemas, pero bueno, no son datos muy fiables. Entonces, ¿qué pasa? El reglamento, en principio, no aplica a los sistemas de inteligencia artificial que no son prohibidos ni son de alto riesgo. Respecto de los mismos, lo que dice es que promueve que haya códigos de buenas prácticas, sellos de calidad, es
Es decir, tienes un sistema de inteligencia artificial, una empresa que lo utiliza para algunos temas educativos que no impactan en los derechos, entonces pues dice, pues mira, si encima le pones un sello de calidad que a la gente le da confianza de que cumple con unos estándares, fenomenal. Pero el reglamento no entra en esos. Esto sería el esquema general. Y entonces uno dice, entonces lo que no está prohibido y no es de alto riesgo, ¿hay barra libre? Entonces, no. Están todas las demás normas del ordenamiento jurídico, como por ejemplo la normativa de protección de datos. Es decir, todas las demás normas las tendrás que cumplir, pero no el reglamento de inteligencia artificial. Bien, este es el modelo inicial que luego se ha complicado un poco, pero sirve también para entender que la Unión Europea no es que quiera regularlo todo, sino que detecta lo que realmente puede ser peligroso. Bien, este sería un poco el modelo, pero se ha ido metiendo por en medio algunas cuestiones más. Pero luego hablaré de ellas. Nos vamos a centrar en los sistemas prohibidos. Sistemas prohibidos, que es muy complicado, está todo en un artículo de los más de 113 que tiene el reglamento. Uno diría, uy, solo un artículo entre 113, pero probablemente es el más importante. Es un artículo de más de 2.000 palabras que ocupará pues 3 o 4 páginas. No es fácil. No es fácil. Les voy a lanzar básicamente las ideas clave de cuáles son los sistemas prohibidos, que precisamente ahora va a salir un artículo en el que he publicado detallándolo, y la misma Comisión Europea pues necesitó 160 páginas hace 3 meses para detallar cuáles son los sistemas prohibidos. No es tan fácil, y un artículo complicado, y ahora simplemente pues voy a señalar. Básicamente, ¿cuáles serían los prohibidos? Pues tenemos... por ejemplo, lo que se llama el sistema de crédito social chino, que todo el mundo habla de él, pero nadie sabemos muy bien cómo funciona, pero básicamente es el uso de inteligencia artificial para dar puntuaciones a las personas pues según su comportamiento, y a lo mejor a partir de esos perfilados que se hacen con inteligencia artificial le das una puntuación de si es más o menos afecto al régimen, si es más o menos afín ideológicamente, por ejemplo, y entonces... Como consecuencia, pues le contratas o no le contratas, le das ayudas o no le das ayudas, le dejas entrar en una universidad o en otra, pues digamos que eso estaría prohibido. Habría que entrar en mucho más detalle, pero esa es la idea. No usar la inteligencia artificial para detectar los grados de buen ciudadano a efectos de facilitarle o no el acceso a beneficios públicos. Por ejemplo, también, no sé, esto no está muy cómodo, a ver si puedo poner... Sistemas biométricos. O sea, el uso de sistemas biométricos es muy complejo. Por ejemplo, en materia de protección de datos nos da muchísimo trabajo, pero ahora se le ha complicado la cosa. Es muy parecido al uso de videovigilancia. La videovigilancia lleva muchos años con nosotros, generaba ya muchos problemas de privacidad, de protección de datos, pero cuando le pones por encima sal y pimienta de inteligencia artificial, su peligrosidad se dispara, se multiplica exponencialmente. Se dice, insisto, esto se dice, que en China hay más de 300 millones de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, y se dice, todo esto lo lees por internet, pero vete tú a saber exactamente dónde está la prueba, pero que hay capacidad para localizar a una persona en 7 minutos, a cualquier persona. Eso, ya digo, habría que concretarlo, pero sí que es cierto que nos permite un sistema de videovigilancia, por ejemplo, con inteligencia artificial, le pones tecnologías biométricas que detecta a la persona, pues enseguida ya no solo tener unas cámaras que graban y que puedes vigilar o ver la grabación de qué ha pasado, sino que permite detectar a una persona de manera automática. De esto, por ejemplo, hay varias prohibiciones en el reglamento. En el reglamento de usos biométricos, por ejemplo, también la lectura de emociones está regulada. Hay parte que se considera de alto riesgo y parte que se considera prohibida. Por ejemplo, en lectura de análisis de sentimientos de las personas con sistemas biométricos o lectura de emociones se prohíbe en algunos casos en el ámbito laboral y educativo. En algunos casos, no siempre. Y se prohíbe solo en algunos casos. Y en otros se considera de alto riesgo, por ejemplo. Sistemas también que puedan utilizarse para manipular a las personas, especialmente a personas vulnerables. Ahí, con inteligencia artificial, pueden intentar explorar nuestras vulnerabilidades, y entonces, si el sistema está diseñado y pueda generar daños a la persona, también se considera prohibido.
Estoy señalando muy rápidamente algunas de las prohibiciones que hay. También sistemas de inteligencia artificial que hacen un barrido masivo de todas las imágenes que haya en Internet, por ejemplo, para hacer perfilados de las personas. También es una de las posibilidades que esté prohibido. Sistemas automáticos predictivos penales. Hay muchos que están prohibidos y otros son de alto riesgo. Los que dan una predicción automática y toman decisiones directamente, sin mediación humana, en general están prohibidos. Es decir, analizar y pensar que tal persona puede haber cometido un delito o puede cometer un delito en el futuro, si no hay mediación humana, en principio están prohibidos. Pero con mediación humana, ojo, que eso es también muy peligroso, se consideran de alto riesgo. Bien, hay unos, como insisto, hay una línea roja muy fina entre los que directamente están prohibidos y los que pasan a ser de alto riesgo. Y lo más complejo, bastante raro esto, pasar pues la vista, no sé cómo se maneja, pero bueno. Y luego la clave está, uno de los temas más debatidos ha sido prohibir o no prohibir los sistemas biométricos con inteligencia artificial en los espacios públicos. Hemos visto ya muchas series, muchas películas que tienen este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Pues en verdad ha dicho que no, pero sí. Es decir, está prohibido, pero no estará prohibido si se cumplen toda una serie de condiciones. Básicamente, que haya una ley especial, que haya autorización judicial que permita un sistema concreto para que se instale en la vía pública o en establecimientos públicos, ha de haber una autorización concreta. Son sistemas que sirven, por ejemplo, para identificar rápidamente si hay un terrorista, un posible terrorista, una persona fugada. Y entonces este tipo de sistemas, se ha dicho, ¿los prohibimos o no? Pues sí, pero si hay una ley que los regule con muchísimas garantías, los permitiremos, y básicamente con autorización judicial. Y ojo, que esto es un salto adelante bastante importante. Ya existen en otros países. Aquí al menos lo que se ve muy claro es que ha de ser muy excepcional la posibilidad de uso de estos sistemas. Bien. Les he dicho que hay prohibidos, alto riesgo y otros. Y ahora, en verdad, les he engañado un poco, porque se metieron alguna regulación para, se dice, otros sistemas de inteligencia artificial. Hay un artículo 50 que contiene una regulación general que se llama de transparencia respecto a algunos sistemas muy variopintos. Por ejemplo, esa obligación de transparencia quiere decir, cuando un humano interactúe con un sistema de inteligencia artificial, lo ha de saber. ¿Cuál es? Si estás con un chatbot. Si hay un chatbot, ha de ser consciente que estás ante un chatbot. Si hay un contenido, dice, de interés público, contenidos generados por inteligencia artificial de interés público, se debe de informar que está creado por un sistema de inteligencia artificial. Si hay un sistema que haga lectura de emociones con inteligencia artificial, te tiene que comunicarlo. Esos son algunos de los casos. O, por ejemplo, los deepfakes, las ultrafalsificaciones. Si estás cada vez más ante una imagen, un vídeo, un contenido generado con inteligencia artificial que te pueda llevar a confusión, es obligatorio avisarlo. Quien avisa no es traidor, sino que es avisador. Pues al menos ser conscientes de que en algunos casos estamos ante un sistema de inteligencia artificial. Y mientras se hacía el reglamento de inteligencia artificial, aunque ya se preveía, pero no tanto, aparece ChatGPT. Y entonces, en mitad del proceso, se dice, ostras, inteligencia artificial generativa. 2022, desde noviembre, en mitad del proceso de regulación, aparece esto, que nos cambia la vida a todos y se ve además la proyección económica y en todos los sentidos de la inteligencia generativa. Dice, ¿y cómo regulamos esto? ¿Está prohibida? No. ¿Es de alto riesgo? No. Pero vamos a poner regulación. ¿Y el modelo cuál es? Hago muy rápidamente el modelo, que no es poco. El modelo, hubo un debate por esa idea de, oye, nos vamos a pegar un tiro en los pies ahora que sale la inteligencia artificial generativa que genera unas posibilidades de riqueza y de innovación tremenda, vamos a poner una regulación dura. Y entonces hay un debate y entonces han optado por un modelo de lo que se llama autorregulación regulada. Esto suena rarísimo. ¿Pero esto qué es? Básicamente, y simplificando mucho,
se pone a toda la industria, a todos los desarrolladores de inteligencia artificial generativa importantes, se dice, regularos vosotros con unas condiciones y si no, os regulo yo. Estoy simplificando mucho. Y entonces ya entró en vigor el reglamento de inteligencia artificial, se puso un plazo para que se apruebe un código de buenas prácticas de inteligencia artificial generativa. Y más de 2.000 agentes están negociando con la Comisión Europea cómo hacer ese código. Porque claro, es una autorregulación, pero vigilada. No es libre total, porque si no, como tienes capacidad de regular, entonces está negociando. Y ahí se nota un poquito el problema que tenemos con la situación con Trump, con Estados Unidos. Ya el código estaba a punto de salir hace un mes y se ha parado. La Unión Europea, estamos en un momento, todo el mundo complicadito, ¿verdad? Entonces, ese código que ya estaba ahí se ha parado un poco. Con esa idea también de que desde Estados Unidos dice, oye, que estáis aquí, la Unión Europea, no estáis tocando las narices, sois un bloqueador de la innovación. Entonces, ese está parado. Pero la idea es que haya una regulación más suave, es decir, con esta fórmula de soft law de códigos de buenas prácticas, pero que sí que se indique todas las garantías que hay. Y también hay unos mínimos obligatorios que tienen que cumplir las grandes plataformas de inteligencia artificial generativa. Algunos mínimos de ciberseguridad, algunos mínimos de transparencia de cara a los usuarios. No me puedo extender mucho más, pero esto es en el momento en el que estamos precisamente. Estos son los modelos fundacionales, los modelos de inteligencia artificial generativa. Y ahora ya en esta recta final, hablamos de los sistemas de alto riesgo. Muy rápidamente les he señalado cuáles son. Por simplificar mucho, hay unos, esto suena muy aburrido, los de anexo 1 y los de anexo 3. Esto suena aburrido. Básicamente, productos peligrosos como juguetes, ascensores que he mencionado, productos que hagan combustión, productos radioeléctricos, productos del ámbito sanitario, si les metes inteligencia artificial, pasan a ser de alto riesgo. Anexo 3, que este tiene mucha sustancia en nuestro ámbito. En el anexo 3, ya les digo, hay hasta un listado de 25 sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Pues fíjense, todos los que estaban prohibidos, hay muchos que no están prohibidos, son de alto riesgo. Toda la biometría con inteligencia artificial, si no está prohibida, es de alto riesgo. El uso judicial de la inteligencia artificial para asistir a jueces no está prohibido, es de alto riesgo. El uso policial de inteligencia artificial o para el cumplimiento de la ley o para vigilancia de fronteras o para extranjería, visados, si no, en este caso, si se incorpora inteligencia artificial, es de alto riesgo. Servicios sociales, prestaciones, subvenciones, acción pública en algunos ámbitos de este tipo, bancos para dar créditos, seguros para fijar primas del seguro, el precio del seguro, si utilizas inteligencia artificial, es de alto riesgo. Educación, trabajo, si utilizas inteligencia artificial que impacte, es de alto riesgo. Y así llegaríamos hasta 28 supuestos de también uso en emergencias, bomberos, triaje médico, uso en infraestructuras críticas para vigilancia, nucleares, energéticas, etcétera. Le metes inteligencia artificial, pasa a ser alto riesgo. Lo que sí que les diría como reflexión, que ya estamos acabando, no me puedo extender en estos sistemas de alto riesgo, que es complejo de definir más de 25 casos de uso, pero es que suenan muy peligrosos. Es que suenan impactantes en todos los derechos fundamentales, en la igualdad, en la educación, en el trabajo, en la salud, en todos los ámbitos. Y entonces, ¿qué pasa respecto de los sistemas de alto riesgo? Pues que se aplica el modelo que les he dicho de los productos peligrosos de la Unión Europea. ¿Y en qué se basa? En algo llamado la evaluación de conformidad. Por resumir mucho, oye, ¿tú eres fabricante que se llama proveedor de un sistema de alto riesgo? Sí. ¿Has detectado que estás entre los de alto riesgo? Sí. Oye, que es que lo hago para el empleo, es que lo hago para el hospital, lo hago. Tú, fabricante, debes saber que eres de alto riesgo. Entonces tienes que acomodarte a todas las normas armonizadas. Ahora les explicaré las líneas base de qué normas deben cumplir ese fabricante. Y entonces, si tú demuestras
que cumples esas normas, consigues una evaluación de conformidad y tienes ese sello de la Comunidad Europea. Ese sello que distingue que tú eres un producto seguro de inteligencia artificial de alto riesgo y que se puede comercializar. Y hay una base de datos, habrá una base de datos de todos los sistemas de alto riesgo que hayan demostrado que cumplen esa evaluación de conformidad y que cualquier persona pueda detectarlos y saber que se puede comercializar en la Unión Europea, como si fuera una normativa de producto. Y entonces, ¿qué normas? Claro, estas normas son normas que pone el reglamento, que están muy de la mano también de las normas y estándares técnicos que ahora justo se están desarrollando en todo el mundo. Acaba de salir una de las primeras ISO de inteligencia artificial y no es lo mismo, no, esas normas ISO son estándares técnicos de la empresa, del mundo empresarial, pero pueden llegar a ser muy parecidos a los que se exija en la Unión Europea. Bien, luego hablaremos de los proveedores, pero muy resumidamente. Esas normas que tiene que pasar un sistema de alto riesgo, ¿en qué se basa? Pues que ese producto tiene que demostrar que tiene un sistema de gestión de riesgos. ¿Esto qué es? Esto se está generalizando en el derecho tecnológico y en otros ámbitos. Oye, tienes un producto, identifícame por qué es peligroso, qué riesgos tiene para cada derecho fundamental. Tienen que hacer una evaluación de derechos fundamentales. Tú haces un desarrollo tecnológico y tienes que identificar todos los derechos fundamentales que puedan estar en riesgo, igualdad, educación, protección de datos, privacidad, etcétera, y decir qué medidas has hecho al desarrollar tu producto para aminorar esos riesgos, mitigar esos riesgos o anular esos riesgos. Esto sería el sistema de gestión de riesgos. Sistema de datos y gobernanza de datos. Ya antes esto suena a protección de datos, que tiene su regulación especial que hay que cumplir, pero esto ahora se desarrolla mucho más. Aquí el punto de partida, y ustedes lo saben, que están ya familiarizados con algunos ámbitos, se cumple el dicho de que si entra basura, sale basura. Si tú has de hacer salchichas con un sistema de inteligencia artificial, si pones una carne en mal estado, las salchichas no pueden ser buenas. Si los datos que alimentan el sistema de inteligencia artificial tienen errores, tienen sesgos, son discriminatorios, pues obviamente las inferencias del sistema, los resultados del sistema de inteligencia artificial va a generar errores. Y entonces hay obligaciones de vigilar que los datos son de la calidad suficiente, que son, pues por ejemplo, oye, no, es que hemos hecho un sistema en China estupendo, pero lo aplicamos en Colombia. Y dices, pues mira, los datos culturales o las pautas culturales de China no tienen nada que ver con las de Colombia. Tienes que integrar, para reclutar a gente en el ámbito laboral, tendrás que buscar datos que sirvan para Colombia e incluso a lo mejor para zonas geográficas. Estos son algunos de los estándares de vigilancia que se tienen que cumplir. Tiene que haber también un registro de logs. Esto vendría a ser como un tacómetro, como un... La idea básica es que un sistema de alto riesgo, como puede generar daños, estamos jugando con materia sensible, como hay que guardar todos los datos de cómo ha funcionado el sistema como mínimo unos 6 meses. ¿Para qué? Para ver si ha habido alguna incidencia, echar marcha atrás y ver cómo funcionó el sistema. Tienes que fabricar el sistema para que tenga esa posibilidad de generar esos datos de registro. Transparencia, esto es un poco equívoco. Aquí no se ha regulado bien la transparencia y explicabilidad algorítmica, no se ha regulado en el reglamento de inteligencia artificial. Esto es más de protección de datos, pero hay obligaciones de transparencia. ¿En qué sentido? Si yo soy fabricante, proveedor de un sistema de inteligencia artificial que lo voy a vender a la Universidad Nacional, le tengo que dar a la Universidad Nacional que compra ese producto y lo va a usar con ustedes un manual de instrucciones muy completo para que sepa perfectamente cómo funciona y qué errores puede tener o cómo actuar en cada situación. A eso le llaman transparencia en este artículo. Supervisión humana. Estamos jugando con fuego, son sistemas de alto riesgo y entonces se obliga a que haya control humano. Esto queda muy bien, pero no es tan fácil de implementar, porque dependiendo de cada sistema de inteligencia artificial, les voy a decir la verdad, esto es como poner a Homer Simpson cuidando la central nuclear. Decir, no, hemos puesto a alguien para vigilar, y dices, ya, pero ¿qué sabe ese señor?
está actuando, cómo puede controlarse este sistema de inteligencia artificial. Hay posibilidades de control, de supervisión. Y entonces la obligación es que se genere, se desarrolle, se fabrique el producto para que los humanos que estén bien formados sepan cómo funciona y detectar anomalías y ver si el proceso de fabricación de salchichas está saliendo correctamente o no, y detectar pues, que a lo mejor las salchichas no están saliendo correctamente, y si se detectan anomalías, poder pulsar un botón del pánico y parar el sistema, por ejemplo. Esto es lo que se obliga, entre otras cosas, bajo la supervisión humana. Y ya concluyo, las últimas obligaciones para que ese fabricante de productos de inteligencia artificial de alto riesgo los pueda comercializar es que tiene que demostrar que el sistema no solo tiene buenos datos, está bien supervisado, es transparente, sino que tiene que demostrar que se ha fabricado bien, que el sistema es preciso, que el sistema es correcto. Vuelvo a los sesgos también. Si el sistema tiene unos márgenes de error muy altos en un ámbito de peligro, pues es inaceptable. Tienes que demostrar que has calibrado bien el producto y que es seguro, ciberseguro, que no es hackeable. Si tú metes inteligencia artificial en un vehículo, si metes inteligencia artificial en un sistema de salud, pues tenés que demostrar que cumples todas las normativas de ciberseguridad exigibles, todas las medidas. Es decir, que funciona bien y que es seguro, que no es hackeable. Pues si cumples todas estas medidas y las demuestras con documentación técnica de que has hecho ese cumplimiento, puedes comercializar ese producto en la Unión Europea. Pues bien, ya acabo. Esto sería sinópticamente 1.500 páginas de tratado que pueden leer ustedes. Se las he resumido en estos 45 minutos. ¿Cuál es la regulación? Me he dejado fuera la protección de datos, pero nos centramos, como digo, nos hemos centrado en la parte del reglamento. Y en teoría, quienes utilicen estos sistemas y los pongan en las universidades, en los hospitales y en las empresas, también tendrán que cumplir algunas obligaciones, pero sabrán que están utilizando un sistema que es seguro. Se fijan, es una normativa que prácticamente elude a las personas, a los afectados. Los afectados por el sistema de inteligencia artificial básicamente no se regulan en esta norma. Se les reconoce una posible reclamación, pero en verdad es una norma para fabricantes. Y sin más y sin menos, muchísimas gracias por su atención. Aló, bueno, para continuar con la línea que el profesor Cotino, porque al igual que Jason y el profesor Jason y el profesor Andrés, para nosotros será siempre el profesor Cotino. ¿Qué pasa en Colombia con este tema? Tenemos proyecto de ley en curso recientemente radicado hace 3 semanas. Este proyecto de ley, y si leen lo principal, el cómo empieza, nos dice para estimular el uso de la inteligencia artificial y regularla. Ahí ya vemos cuál es la perspectiva colombiana. Está buscando Colombia, desde esa potencialidad tecnológica que tenemos y estratégica en el continente, pues somos una máquina de creación de software, desarrollos de software y sobre todo el asentamiento de grandes empresas de tecnología. ¿Por qué? Por las capacidades del profesional colombiano y también por una regulación que favorece. Colombia es estratégica porque tiene una regulación en protección de datos, una regulación que lleva desde el año 2012 con el régimen general y desde el 2008 con el régimen especial, regulando el uso de la información, obviamente cuando versa sobre información y datos personales. Entonces, viendo un poco el escenario español y europeo, en donde
la aplicación está enfocada a el ejercicio, creación y de que quienes generan productos, yo veo ahí la gran primera diferencia con la regulación colombiana. El estimular el uso de las tecnologías en general también habla el regularlas. El proyecto de ley, yo quiero hacer una pausa ahí y no extenderme sobre el respecto, porque hasta ahora empieza ese camino. Es un proyecto de ley que toca derechos fundamentales, aunque estemos hablando del desarrollo de la tecnología, y seguramente con derecho a la intimidad en Colombia, privacidad en Estados Unidos y sobre todo a la protección de datos personales, pues va a tener diferentes rondas, incluso si no se inició por el trámite correspondiente como sería una estatutaria, al tocar derechos fundamentales ya entenderíamos que hay un vicio. Este debate lo veremos en este año, en esta legislatura, pero ya será encuentro seguramente de nuestra siguiente sesión, espero que también en compañía del profesor Lorenzo. Ahora bien, lo que me atañe y lo que me gustaría hablar es el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales. Y automáticamente todos los que somos abogados nos vamos a ir a la sentencia T323 del 2024, en donde la Corte Constitucional, en una revisión de sentencia de tutela en un fallo laboral con una persona en condición de discapacidad, pues tiene que entrar a decidir a revisar la Corte Constitucional ese fallo de segunda instancia de nuestros jueces. En ese proceso que hace la Corte Constitucional selecciona esta tutela porque estaba muy especialmente desarrollada y los invito a que la lean, y es que el juez en su análisis, en su soporte de análisis de la decisión, utiliza la inteligencia artificial. ¿Y qué dice el juez? Bueno, la demandan, el primer fallo lo demandan precisamente porque el juez hace cita del uso de la inteligencia que utilizó, las preguntas que le hizo a la inteligencia y el resultado de la misma. ¿Qué estaba pretendiendo el juez ahí? Aplicar ese principio de transparencia. Lo hablaba el profesor Cotino en la versión española, pero aquí encontramos una ley de protección de datos que también nos habla del principio de transparencia, que nos habla también del deber de una responsabilidad activa en el momento en que se gestionan datos personales. Entonces, profiere el fallo y al revisar en las consideraciones que el juez ha usado la inteligencia artificial, la Corte ha decidido hacer esa revisión. Bueno, la parte recurre precisamente por ese uso de inteligencia artificial en la decisión del fallo y la Corte selecciona el caso. ¿Qué dice la Corte? Analiza si aplicó el principio de transparencia, le dice sí, el juez incluyó que la usó, incluyó cuál fue la forma en que le preguntó y le habló, porque como ya todos sabemos, si preguntamos bobadas, nos contesta bobadas, pero también dijo la Corte al analizarla, también omitió. Y en ese sentido le da al juez un llamado de atención y le dice sí, omitió, es decir, dio datos que no eran exactos. El juez hizo la cita correspondiente, pero no la hizo en todo y le llamó la atención. También habló de la responsabilidad en el momento de hacer el análisis y la defensa en general del caso es el juez hizo la valoración probatoria, hizo la aplicación normativa, tomó la decisión. Y el juez en la misma sentencia dice, para ahondar en el sentido de la decisión, utilizo la IA para extenderme, creo que es lo que dice él. Es decir, la Corte encontró que él no había tomado la decisión por inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no había tomado esa decisión, sino que él de la valoración integral del caso así la había fallado.
Entonces, ahí está un poco lo que hablaba el profesor Cotino de la intervención y la supervisión humana respecto a los usos que le damos a la misma. Y finalmente habla de la confidencialidad, el juez, la Corte lo llama confidencialidad en ese momento, que es un principio también de la protección de los datos, y habla y dice, el juez nunca cargó dentro de la inteligencia los datos personales, ni la historia clínica, ni las condiciones médicas de el titular del derecho, del ciudadano, sino que hizo una extensión de la revisión normativa, pero la decisión la tomó él sin introducir datos a la inteligencia. A partir de este precedente, la Corte Constitucional ordena a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que es la encargada de formar a nuestros jueces, que hicieran una amplia difusión de esta sentencia. Y no se quedó solo allí, se empezó a trabajar en un ABC, la acompañó de un documento que lo llama el ABC del uso de la inteligencia artificial, en donde resume la postura de este magistrado ponente y las conclusiones. Entonces, nosotros como estudiantes, como profesores y como estudiantes en la Nacional de Protección de Datos, nos toca leérnosla. De Derecho y Tecnología tenemos que revisarla y en general para el ejercicio de nuestra profesión. ¿Qué estamos viendo? Un poco lo que decía el profesor Andrés Abel, que nos decía, nos van a quitar el trabajo, ¿no? De la inteligencia nos va a quitar el trabajo. Y llegábamos todos rápidamente a la conclusión de que no, de que el uso inteligente de esta herramienta es la que va a permitir maximizar nuestro tiempo de investigación, es decir, el poco tiempo o mucho tiempo que cada uno tenga en nuestros espacios profesionales para mover mayor cantidad de información, analizar, cruzar, y ahí es donde yo levanto la mano y digo, como lo decíamos ayer en la oficina, no se puede quedar con una sola inteligencia. Irnos a ChatGPT, para mí ChatGPT ya es historia, es buena, pero ChatGPT ya es historia. En mi práctica profesional actual utilizamos muchas herramientas de tecnología para poder generar contenido legal. Utilizamos, ¿cómo le diríamos en francés? Claude, profe, es como Claude, la utilizamos para unos temas, utilizamos yo estoy fascinada ahora con el Notebook MLC de esta semana, y es que en la última semana ha salido muchas más herramientas que nos ayudan al ejercicio de la profesión. Entonces, ¿cómo quedan los jueces? Y un poco para ir modulando, dado el corto tiempo, me voy a permitir pasar rápidamente un poco las aplicaciones de esta inteligencia buscando revisión de documentos. Yo ayer introduje los 3 documentos que tiene la Escuela Judicial a una de las IAs, que fue la sentencia, el ABC, y adicionalmente un resumen que yo había podido sacar de esa misma sentencia con otra IA. Entonces me generó un contenido bastante interesante y yo le dije, ok, no gasté ¿cuánto? En lo que revisamos de normas diariamente, no me gasté 2 horas, sino que en 30 minutos pude extraer la información. El primer llamado de atención en la práctica judicial y en la práctica profesional de ustedes como abogados es no comer entero. Lo primero es revisar lo que me produce. Ella es maravillosa, habla bonito, pero en esa revisión de documentos nos puede facilitar mucho la reducción del tiempo y podernos ir enfocando. Esto es como un asistente personal que me va dando luces y yo vuelvo y pregunto y repregunto. Esto solo se logra con la práctica permanente y no para saber la receta para hacer brownies, y no si va a ser mi terapeuta personal hoy, dígame qué necesito hacer para ser mejor persona. No, tenemos que aprender a hacer un uso exclusivo profesional de nuestras herramientas, a no cargar información personal, a no cargar secretos industriales o personales o secretos creativos, porque aún no sabemos dónde queda esa información.
Entonces es una buena herramienta, no le voy a cargar los datos de mis clientes para ver que me analice el peritazgo físico o psicológico de uno de los clientes, porque ahí es el primer alto. Vamos a empezar a desarrollar un poco conciencia y límites. No nos lo da una ley. No nos la da la ley de protección, los que ya la han estudiado, los que la tienen incorporada ya dentro de su pensión, igual los invito. Los veo muchos de mis estudiantes por ahí, entonces, estudiantes, y hay otros que pueden volver. ¿No? Para empezar a tener conceptos básicos como el uso, como la aplicación de los principios, porque en Colombia no existe en este momento una regulación. Entonces vamos a echar mano a lo que se llama la privacidad desde el diseño y por defecto, que ya eso suena como histórico ya, pero es realmente la herramienta esencial. Es decir, soy consciente de los límites judiciales de la incorporación de cierta información. Predicción de resultados, yo creo que lo podemos hacer como por hacer un ejercicio práctico, pero nunca le confiaría la redacción de un resultado, generación de documentos y clasificación de casos. Entonces, si me permiten, avanzamos, vemos cómo en la justicia esto, la IA no es que sea algo extraño. Ya tenemos los casos de Prometea con la Corte, que ayuda a clasificar y a priorizar las sentencias que pueden entrar a revisión. Imagínense cuántas decisiones de tutela se producen en Colombia diariamente y no me imagino un batallón de abogados junior, ojalá, sería buenísimo, pero leyendo la totalidad de las decisiones y pudiendo priorizarlas para ver cuál van a ser las llamadas. Entonces ya tenemos a la Corte Constitucional con su Prometea, tenemos a la Fiscalía, tenemos a la Fiscalía con Ciarelis, tenemos Watson, que es, digamos, utilizada, pero también vamos a ver un Vilex, que ya está nutriéndonos de información que nos ayuda a procesar, pero sencillamente son repositorios, y hay determinadas plataformas de legal bots que están ayudando en el ejercicio de estas labores judiciales. Yo quiero centrarme en esta. Yo esta presentación no la hice. Lo que ustedes están viendo, lo creó ella. Se ve bonito, se ve coherente, todos lo vimos, lo leímos y se vio coherente. Pero yo no intervine en absolutamente nada de esa presentación. Lo que les quiero dejar es que la producción de material con inteligencia artificial puede ser realmente con una muy buena herramienta, pero también es la trampa que se pone uno. Si ustedes miran esa diapositiva nos mueve. ¿Qué hay? Una indígena peruana, ¿cierto? Tiene una llama, creo, sí, unas alpacas seguramente serán, y mire lo que dice el texto. El texto nos habla la inteligencia me generó esa presentación y dijo que el caso iba sobre derechos indígenas, colombianos. Entonces, es totalmente mentira de todo eso que está diciéndose ahí. No le pongan atención, porque es falso. Les conté el caso, era sobre un problema, un debate laboral de una persona en condición de discapacidad. Le di los textos originales, le di las recomendaciones, que los invito a que lo busquen, el ABC que genera la Corte, el laboratorio judicial de la escuela, para facilitarnos la comprensión de esta sentencia. Para mí era claro, y oh sorpresa cuando estoy haciendo el ejercicio de repasar el contenido que ella había generado, lo primero que encuentro es una gran mentira. La IA es nuestra mejor aliada como herramienta judicial. En mi oficina la regla es: no entra nadie a trabajar en esta oficina que no use inteligencia artificial. Diseñadores gráficos, correctores de estilo, pedagogos, y obviamente nosotros los abogados. Yo tengo aquí una de mis abogadas que es mi asesora
porque todas entramos hace 10 meses a probarlas, a probarlas y a probarlas y encontramos que es una herramienta excepcional, pero la calidad puede ser tan buena y a la vez tan mala. Nunca, jamás de los jamases debemos dejar de lado la revisión de nosotros mismos sobre lo producido, incluso aunque parezca muy bien presentada. Confrontar lo que nos dice, preguntarle qué nivel de exactitud, cuánto inventó ella, y ella te le dice, es un 80% de exactitud. ¿En qué te desfasaste? En tal tema. Entonces, tenemos que seguir trabajando en la formación de nuestros abogados en el uso de estas herramientas porque nos hace competitivos. Era solo eso, era un abrebocas. Muchas gracias. Profesores. Bueno, tengo que decir que estoy muy orgullosa porque estudié en Valencia, España, mi maestría, y tuve el honor de que el profesor Cotino, que la dirigía en su momento, también fuera mi director de tesis. Sé que sufrió conmigo, hoy quisiera devolverme en el tiempo, pero ya no. Entonces para mí es un gran honor poder estar contigo compartiendo este escenario y bueno, haberte dicho que fueron 12 años en mi agencia, o sea, en la Superintendencia de Industria, Comercio, y todos los días de estos 12 años para mí has estado presente siempre. Muchas gracias. Bueno, profesora, muchas gracias. Nos da un tiempo muy rápido para 3 o 4 preguntitas si hay alguna persona que quiera preguntar. Sí, profesor, con gusto. Bueno, primero que todo agradecer al profesor Cotino por su tiempo y también a mis estudiantes de Derecho Comercial que nos acompañan. Y porque toca mucho, son temas que se entrelazan, es regulación de un mercado, de actores del mercado. Y la pregunta es esa, es una tecnología que no la desarrolla cualquier empresa, es empresas que tienden al monopolio, que tienen control, poder económico, poder político, y que son aún capaces de controlar la conciencia, la decisión de voto de las personas y la elección de consumo. La Unión Europea, ¿cómo está afrontando ese reto? Porque trasciende la mera regulación técnica y hay una arena política. El profesor ya mencionó que Donald Trump está tomando un partido en esta arena. ¿Cómo van a asumir ese reto? Pues nada, muchas gracias. Muy breve. El reglamento de inteligencia artificial algo se mete en temas de desinformación y considera que es uno de los sistemas de alto riesgo. No he detallado los 25 casos de uso que hay. Los sistemas que puedan influir en los procesos electorales de las plataformas. Entonces, por esa vía, el tema de desinformación pasa a estar también en el ámbito del reglamento de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, y no era el tema de hoy, tenemos la regulación de plataformas de la Unión Europea y la regulación de mercados digitales, que ahí también se regula muchísimo la inteligencia artificial con los sistemas que utilizan las plataformas, que se les obliga a que sean transparentes y a cumplir una serie de criterios. De hecho, ya se han inaugurado algunas sanciones aplicando la DMA y la DSA. Hace un mes hubo ya sanciones a Apple y a Meta, si no me acuerdo mal, de 500 y 200 millones respectivamente. No es un tema fácil, pero en efecto, digamos que ya hay un pack regulatorio muy fuerte sobre el uso de algoritmos por plataformas, por mercados y también considerándolos como de alto riesgo. Estamos estrenando esta normativa, estrenándola en su aplicación. No es fácil y de hecho hay partes que aún no han entrado en vigor. Y habrá que ver si tienen efecto, porque como dices tú, pues está tocando la fibra sensible de las personas. Y acabo muy rápidamente diciendo que la normativa de protección de datos que ya está en aplicación también afecta a cualquier perfilado que se hacen de manera masiva sobre los datos de las personas, precisamente para que sepan cómo tocar esas fibras sensibles. Entonces, la regulación básica obliga también a que seamos conscientes y conozcamos qué tipo de tratamientos se hacen. Dicho esto, no es fácil. Aplicar esa normativa no es fácil. Ahora mismo, entre otros muchos debates abiertos y procesos abiertos, está que a finales de este mes, ahora mismo, Meta ya anunciaba que utilizaba inteligencia artificial para todo tipo de contenidos de todos los usuarios de Meta. Y entonces ya hay
no puedo decir mucho más que lo que es público. Ya las autoridades de protección de datos están investigando si es posible o no hacer lo que está haciendo, en este caso, Meta. Gracias. Bueno, lamentablemente tenemos un evento en el auditorio posteriormente y tenemos que respetar esos horarios. Sé que tenían algunas dudas, pero bueno, ahí está la clase de la profesora Claudia, la clase de Derecho TIC también, y otros foros pues en los que podemos seguir discutiendo el tema. De verdad, agradecerles nuevamente a los profesores que nos acompañaron, al señor decano por su apoyo, al grupo de Erecons, por supuesto, y al semillero Alan Turín, que estamos siempre ahí en pie de lucha. Y un abrazo a todos, muchísimas gracias por su participación.